Hola a todos y bienvenidos a este canal donde las historias cobran vida y nos invitan a reflexionar. Hoy les traigo un relato que se teje entre el lujo y la miseria, entre lo que vemos y lo que realmente sucede. Abróchense los cinturones, porque la verdad a veces se esconde en los detalles más pequeños. Imaginen esto, el vestíbulo de un hotel de altísimo nivel. El Hotel Orfeo. ¿A qué huele? A café carísimo, a pulcritud que roza lo obsesivo. Y sí, a esa arrogancia sutil que solo tienen los lugares donde el dinero abunda. Son las 10 de la mañana. Las luces frías del lobby barren las paredes de mármol, como si quisieran borrar cualquier imperfección, cualquier rastro de humanidad que no encaje en su brillantez. En medio de todo ese esplendor hay un hombre. Un hombre cubierto de polvo, de olvido, apoyado en una columna. Tiene una taza de plástico en la mano y un sobre arrugado, con unas pocas monedas dentro. ¿Alguien le presta atención? No, nadie. O casi nadie. Solo un niño, el chico del lobby, el que reparte periódicos y mensajitos VIP. Él le suelta un saludo rápido, casi imperceptible, y sigue su ruta. Una sombra que no se atreve a tropezar con la brillantez de quienes creen que jamás caerán. Y entonces llega él, el millonario. Un paso estudiado, seguro, como si cada movimiento fuera una declaración. El abrigo elegantemente colgado, el reloj brillando en su muñeca, un juramento de poder. Su nombre es Alejandro Moretti, heredero de cadenas, constructor de avenidas. Su reputación, pulida por titulares de prensa, brilla por sí sola. Y sonríe. Sonríe con la seguridad de quien ya ha comprado todas las disculpas posibles, de quien no necesita pedir perdón por nada. Antes de cruzar la puerta giratoria, su mirada roza, apenas un instante, la del hombre de la columna. Y pasa de largo, con un gesto de fastidio apenas disimulado. Para Alejandro, la vida es una colección de decisiones pulcras, impecables. Y entre esas decisiones, dejar unas monedas a un mendigo no figura. ¿Para qué? Es mucho más sencillo, mucho más eficiente pedir a su valet que se encargue, que aparte al hombre, para que el vestíbulo del Orfeo sea tan perfecto como su tarjeta de presentación. Es la solución de alguien que cree controlar cada aspecto de su entorno, sin que nada ni nadie altere la armonía de su mundo idealizado. Pasan apenas unos segundos, esos segundos que cambian todo. De repente, una voz rompe el silencio pulcro del lobby. «Señor, espere». El grito resuena en el eco del vestíbulo, áspero, urgente. ¿Quién es? Es el hombre de la columna. El mendigo, con las manos temblorosas señalando a otro hombre. Un hombre cuyo traje seguramente costaba más que el sueldo anual de una oficina entera. ¿Ese es mi dinero? «Ese es mi dinero, señor, espere», clama con desesperación. Los murmullos empiezan a apoderarse del lugar. Las reglas no escritas de los hoteles de lujo son claras. Si el escándalo no es lo suficientemente caro, se ignora. Pero esta vez hay algo en ese reclamo que es diferente, algo que resbala, que se desliza hasta donde Alejandro Moretti está parado, interrumpiendo su elegante partida. «Disculpe, ¿qué ocurre aquí?», pregunta Alejandro con esa cortesía fría, cortante, de quien practica el altruismo solo por motivos estéticos, por mantener las apariencias. El hombre, el supuesto mendigo, lo mira. Su voz, aunque quebrada, suena firme. «El sujeto del traje Gucci me robó», dice. «Me dio esta moneda, y luego la perdí. Vi cómo la sacó de mi mano». Su mirada. Esa mirada. Es un mapa, un dibujo de noches sin abrigo, de ventanas rotas que son el reflejo cruel de promesas también rotas. Alejandro, con la mano en el bolsillo donde todavía siente el calor de la tarjeta de crédito de su apellido, escucha. Y justo en ese momento, el gerente del hotel aparece. A paso limpio, impoluto, con esa educación tan pulcra que a veces parece un látigo. Con voz templada, casi inalterable, pregunta: «¿Qué es exactamente lo que está Fir?». Pero antes de que pueda terminar la frase, el chico de los periódicos, el testigo accidental, el niño invisible que todo lo ve, interviene. En voz baja, casi un susurro, dice: «Yo vi cuando el señor del traje puso algo en el bolsillo del otro. Pareció». Se calla asustado, intimidado por los ojos que ahora lo rodean. «No es asunto tuyo», murmura Alejandro con una sonrisa seca. Esa sonrisa de quien cree tener el derecho absoluto de decidir qué es y qué no es asunto de alguien más. El gerente rápidamente retoma el control. «Señor, cálmese, por favor. Aquí no se permiten espectáculos. Usted no puede acusar a un huésped de robo sin pruebas».
Pero la verdadera pregunta, el verdadero problema, no era la acusación de robo, era otra cosa. ¿Qué hacía un hombre en esa situación en el lobby de un hotel así? ¿Con qué derecho se atrevía a reclamarle a un huésped tan importante? La respuesta, tristemente, es la misma de siempre. La moral pública, la opinión de la sociedad, suele inclinarse ante la belleza del aprieto, ante la elegancia del poder. El gerente barrió con la mirada a todos los presentes. Empleados tensos, camareros con las manos temblorosas, 2 señoras con carteras que parecían pequeñas habitaciones, y dijo lentamente, midiendo cada palabra: si hubo un robo en mi propiedad, tendré que revisarlo. Alejandro, por supuesto, fingió una ofensa profunda. Que me revisen a mí. Es descorazonador, ridículo, exclamó dramático. La escena se sacudió. El hombre, cuya identidad era un hilo de nombres gastados, repitió, con voz temblorosa pero firme: tenía $1 con la esquina rota. Puedo demostrarlo. La mueca de Alejandro, que antes era una sonrisa seca, se transformó en una cuchilla afilada. En sus bolsillos, en ese momento, llevaba billetes, tarjetas, una licra de seguridad que protegía su estatus, su reputación. Pero ahora, allí, en ese instante, sentía algo que cualquier hombre de poder detesta más que nada: la sospecha. Se inclinó hacia la mujer que lo acompañaba, una figura de porcelana y silencio, y le susurró: esto es absurdo. Déjame encargarme. Y entonces, con un gesto estudiado, buscando terminar el asunto sin dejar una sola huella, se movió con la delicadeza de quien retira una mancha de una tela blanca. Acercó su cartera, la puso con cuidado en las manos del gerente, como quien deja un recuerdo o una propina generosa, y sonrió al mundo. Sonrió para que todos dijeran que él era la víctima, no el verdugo. La cámara, ya sea la cámara de la vida o la de seguridad del hotel, registró fragmentos. La mano que metió la billetera en el bolsillo de otro, la taza de café temblando en las manos del hombre. Un testigo, el chico de los periódicos, que apartó la mirada, abrumado. El hombre, entre temblores, repetía que había sido engañado, que le habían robado. Pero los rostros visibles, los de la gente importante, buscaban razones para apagar la escena, para silenciar la verdad. No es apropiado, decían. No moleste a nuestros huéspedes. Es una confusión. La gente, mis amigos, se mueve según el tipo de peligro que percibe, según el miedo que entiende. Pon a un ladrón con traje y gafas de marca y la gente calla, mira hacia otro lado. Pon a un hombre sucio, olvidado, en el suelo y la voz pública se activa. Por un momento. La duda que incomodaba a todos en ese lobby, en ese hotel de lujo, era tan simple como espinosa. ¿Quién de verdad recogería la verdad si la dejaban tirada en el suelo? Esta historia nos deja con esa pregunta punzante. ¿Qué vemos realmente cuando miramos? ¿Y qué estamos dispuestos a creer o a ignorar por mantener la comodidad de nuestra propia narrativa? La humillación del mendigo se llenó de un polvo más denso que el que cubría su ropa. Se encogió, respiró profundo y con la desesperación de quien ha sido repetidamente ignorado, empezó a hablar más alto, a nombrar los detalles que guardaba como si fueran documentos. El dólar tenía un borde roto, señor. Y ese hombre lo tiene en la billetera ahora. Usted lo vio. No quiero problemas. Solo quiero mi dinero. El lobby, acostumbrado a comprar la tranquilidad con una sonrisa, dudó. Algunos rostros se volvieron hacia el ascensor donde el día anterior Alejandro había pasado en coche de lujo hacia el aeropuerto con su familia. Las cámaras, esas pequeñas testigos sin lágrimas, habían grabado imágenes borrosas pero suficientes para armar sospechas si alguien se tomaba el trabajo de verlas. En cambio, la memoria pública olvida rápido y prefiere el brillo. En ese instante, una mujer joven que trabajaba en recepción, se llamaba Dana, ojos claros, voz de quien había aprendido a decir verdades sin permiso, decidió que no podía seguir siendo cómplice de la indiferencia. Había nervios en su cara. De pronto, la accidental cómplice sintió la urgencia de hacer lo correcto. Se acercó con pasos que no pedían permiso. Creo que la cámara del lobby lo captó todo, dijo Dana en voz alta, y por primera vez en la mañana la palabra todo vibró con otra promesa. Si alguien quiere ver la grabación, se la muestro. El gerente tragó saliva como quien desarrolla un plan y no sabe dónde esconderlo. Alejandro sonrió, pero no era la sonrisa segura de antes. Había una fisura. Mientras las máquinas de café seguían su zumbido indiferente, el chico repartidor, el mendigo y Dana esperaron a que la lógica humana hiciera su trabajo. La lectura de la grabación tardó unos minutos que se sintieron eternos. En la pantalla se vieron reflejos. Una mano elegante que recoge algo, la billetera que se desliza, el mendigo que mira con esperanza.
No se veía la intención, solo el acto. Pero la intención muchas veces no necesita cables. Se entiende por la rutina. Poner tu billetera en el bolsillo de otro es declarar que no temes ser descubierto. Es una violencia elegante. Los presentes comenzaron a murmurar. La gerente adjunta frunció el ceño. Un huésped tomó su teléfono con un gesto que mezclaba curiosidad y morbo. Alejandro, arrinconado por la evidencia y por la posibilidad de que una mancha arruinara la fotografía de su nombre, se tensó. Su esposa, que pocos minutos antes había pasado por la alfombra roja del lobby como una estatua retocada, apretó la mano de Alejandro y miró a la multitud con desdén. «¿Qué prueba necesitan para creer que soy inocente?», dijo Alejandro intentando sonar herido. Nadie contestó. Nadie quería enfrentarlo de frente porque la estrategia de la sociedad suele inclinarse por la versión del que tiene poder. Dana habló de nuevo, con una voz que no permitía burlas. Hicimos lo que pudimos, pero el video muestra que hubo manipulación. Si usted tiene algo que aclarar, la policía nos lo dirá. No puedo permitir que alguien aquí sea acusado sin una explicación. Fue una pequeña y valiente inclinación de la balanza hacia el mendigo. El mendigo, cuyos nombres se habían borrado hace mucho, respiró como quien recupera un pedazo de tierra después de una tormenta. No pidió venganza, pidió su dólar. Pero el dólar ya no era solo dinero. Era la primera verdad que en ese lobby perfecto alguien había decidido no dejar en el suelo. Y cuando una verdad pequeña se levanta, a veces desenreda hilos que nadie imaginó tensar. Alejandro se retiró con la compostura de quien prepara sus defensas. No iba a caer en público. El escándalo no era elegante, y él era un coleccionista de elegancias. Sin embargo, en la cara de su chofer hubo un gesto, quizá miedo, quizá precaución, que a Alejandro le resultó más inquietante que la mirada del mendigo. Porque los hombres con poder sienten el frío del rumor, y ese frío no respeta investiduras. La música del hotel retomó su curso. El mendigo sostuvo su taza de plástico como quien sostiene un trofeo. Nadie le aplaudió. Pero hubo una cosa distinta. Una señorita con manos inquietas le ofreció un sándwich. Otro huésped dejó en su taza unas monedas. No era justicia, era un gesto. La ciudad debajo del brillo, asomando como una grieta que podría abrirse. Esa tarde el rumor empezó a correr por las calles. El millonario que robó a un vagabundo. En los cafés, en los autos, en las oficinas donde las paredes respiran números, alguien dijo el nombre de Alejandro en voz baja. Para él, la historia era una mancha posible. Para otros, la historia era el inicio de una verdad que necesitaba más que un billete roto para ser olvidada. El mendigo se fue con la promesa de que se revisaría, con la posibilidad de que la policía viniera, con la esperanza de que su dólar fuera devuelto. Pero lo que no sabía era que su reclamación, esa excusa amarga y honesta, iba a abrir una herida en el orgullo de Alejandro Moretti. Una herida que no se cicatrizaría con dinero. Porque hay cosas que el dinero compra, y otras que lo exponen. La noche cayó sobre la ciudad como un telón parcial. En la suite de Alejandro, la conversación fue corta. «No permitas que esto llegue a los periódicos», dijo su esposa. «Haré lo que sea». Alejandro miró su mano, la misma que había introducido la billetera en bolsillo ajeno, y por primera vez sintió el peso de la mano vacía. No de oro, sino de una verdad que él intentaba borrar con gestos caros. Al otro lado de la ciudad, el mendigo se sentó en la banqueta a contar sus monedas. Tenía menos de lo que le habían quitado, pero más que antes, le quedaba una certeza que no compran billetes. La certeza de que al menos alguien había visto su voz. Para mañana el rumor ya tenía memoria, y en la memoria crece la posibilidad de justicia. La mañana siguiente amaneció con un sol que parecía no enterarse de nada. El Hotel Orfeo brillaba como si la noche hubiera pulido cada centímetro de mármol. Pero debajo del brillo, las fisuras respiraban. Alejandro Moretti se miró al espejo con una calma fingida, ensayando la sonrisa que había convencido a banqueros, políticos y periodistas. Su esposa dejó una taza de café en la mesa y dijo sin mirarlo: «Tu gente de relaciones públicas ya está en camino. Que esto no llegue a las columnas de Sociedad». Alejandro asintió como quien firma una transferencia. Había pasado la noche llamando a directores, promotores y abogados. Si se trataba de fuerza, él tenía toneladas. Si se trataba de verdad, bastaba con empujarla fuera del encuadre. Al menos eso creía. Dana llegó a su turno con una determinación que le tensaba la espalda. Apenas cruzó la puerta, el gerente Rivas la llamó a su oficina. «Necesito tu credencial y tu firma en este documento», dijo, deslizando un papel con palabras suaves y consecuencias graves. Una amonestación por conducta impropia. Dana leyó con calma.
Según el papel, había incitado un disturbio en el lobby y violado protocolos al mostrar imágenes sin autorización. Si no la firmas, añadió Rivas con voz plana, tendré que suspenderte. Y si el asunto crece, despedirte. Dana levantó la mirada. ¿Y la verdad? ¿Dónde queda? Rivas sostuvo el silencio como un taladro. En este hotel la verdad es lo que mantiene la reputación intacta. Guardó la amabilidad y se dejó ver el filo. No te equivoques, Dana. Gente como Moretti paga las facturas que te dan de comer. Ella respiró hondo y no firmó. Si quiere suspenderme, hágalo. Pero no voy a mentir para proteger a un ladrón. Salió con las piernas temblando. No por miedo, sino porque decir la verdad delante de un sueldo es como caminar descalza sobre vidrio. En la banqueta de enfrente, Ismael, así se llamaba el hombre de la taza, calentaba las manos en un vaso de papel. El chico de periódicos Nico se acercó con timidez y dejó 2 monedas. Mi mamá dice que no hable con desconocidos, pero yo lo vi, señor. Vi cuando le metieron la cartera en el bolsillo. Ismael sonrió con tristeza. Gracias, mijo. No es por el dólar, es por el respeto. Uno se acostumbra a que lo empujen, pero no a que lo llamen ladrón. Nico miró hacia el lobby con ojos que querían crecer de golpe. ¿Y ahora qué va a pasar? Esperar a la policía, dijo Ismael. Eso dijeron anoche, ¿no? Que la policía vería el video. Nico dudó. Mi tío trabaja en seguridad. Dice que a veces los videos desaparecen si alguien importante los necesita. Ismael guardó silencio, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Entonces habrá que tener memoria cuando las máquinas olviden. El equipo de crisis de Moretti apareció a las 10:20, puntuales y perfumados. La jefa, una mujer de traje marfil y ojos que medían a las personas como KPIs, habló en voz baja. Alejandro, lo primero es controlar el relato. Hoy mismo daremos una donación al albergue municipal en tu nombre y haremos una foto con cobijas y sándwiches. Historia. El empresario que siempre ayuda. Segundo, si hay video, debe quedar claro que fue una confusión. Tercero, el hotel tiene que cooperar. Alejandro intentó sonreír, pero las palabras "si hay video" le recorrieron la espalda como un hielo. El gerente es nuestro, dijo. La chica de recepción no. Habrá que hacerla entender. La jefa de crisis respondió. A las personas se les convence por 3 vías: miedo, dinero o dignidad. Averigua cuál es su puerta. Rivas ordenó al jefe de seguridad que revisara las grabaciones. Saca una copia para mí y otra para el señor Moretti, dijo, y luego se aclaró la garganta, incómodo con su propia prudencia. Elimina cualquier fragmento que pueda malinterpretarse. El jefe de seguridad, un hombre al que todo le daba flojera excepto los ascensos, abrió los ojos muy levemente. ¿Eliminar? Depurar, corrigió Rivas. Evitar confusiones. Cuando llegaron a la sala de monitoreo, el técnico nocturno, Luis, los esperaba con cara de insomnio. Ya había hecho un respaldo, dijo. Rivas parpadeó. ¿Un respaldo? Luis se encogió de hombros. Protocolo después de incidentes en el lobby. Se guarda en un USB y en la nube de contingencia. El jefe de seguridad masculló una grosería inaudible. Rivas sintió la soga del nerviosismo. Controlar el fuego con gasolina es un arte que no todos dominan. Dana encontró a Luis en el pasillo. Se miraron como quienes reconocen la misma piedra en el zapato. ¿Lo guardaste?, preguntó ella bajito. Luis asintió. Pero me pidieron que depurara. Si desaparece de aquí todavía queda mi copia. Dana apretó los labios. La policía vendrá hoy. No te quedes solo. No pienso ser héroe, dijo Luis. Nomás no quiero ser cómplice. Mientras tanto, Alejandro bajó al lobby rodeado de su comitiva. Sonreía ante cámaras inexistentes, como si su vida tuviera un lente permanente. Se acercó a Ismael con un gesto de hospitalidad estudiada. Señor. Ismael, ¿verdad? Lamento el malentendido de ayer. Permítame invitarlo a desayunar y darle una mano para que salga adelante. Ismael lo miró, no con rencor, sino con la claridad de quien ya no espera nada. Usted no se está disculpando, usted está calculando. Alejandro no perdió el ritmo. Todos cometemos errores. Yo también. A veces la gente confunde a personas. A veces el hambre, la rabia. Ya me entiende. Entiendo que usted no se equivoca cuando mete una billetera en un bolsillo ajeno, dijo Ismael con voz seca. La comitiva se tensó. Alejandro inclinó la cabeza milimétricamente. Si insistes en esa versión, no te podré ayudar. La ayuda que compra mi silencio no es ayuda, respondió Ismael. Es un alquiler.
La conversación se interrumpió cuando entraron dos uniformados y una mujer de civil con credencial colgando. «Buenos días», dijo la teniente Ortega. «Venimos por el reporte de un posible robo y una acusación falsa». El lobby se enderezó. Alejandro dio un paso adelante con el aplomo de quien está acostumbrado a controlar mesas completas. «Oficial, qué gusto. Soy Alejandro Moretti. Seguramente esto se trata de un malentendido. Estoy dispuesto a cooperar en todo». Ortega sostuvo su mirada sin parpadear. «Excelente. Empecemos por el video». Rivas carraspeó. «Nuestra política es proteger la privacidad de nuestros huéspedes, pero...». Ortega levantó una ceja. «La ley protege a las personas, señor, no los caprichos del mármol». El video. En la sala de monitoreo la teniente revisó la grabación. Primero en tiempo real, luego cuadro por cuadro. La escena era un rompecabezas sucio. Alejandro acercándose demasiado a Ismael, el movimiento torcido de una mano, la cartera deslizándose como una sombra. El momento en que Ismael siente el bulto extraño y otra mano, no la suya, empuja. Ortega suspiró. «No es una película, pero alcanza». Rivas intentó el último salvavidas. «Podría ser cualquiera. Hay reflejos». Ortega apuntó con la lapicera. El reloj, el anillo, la costura del saco. Las cámaras mienten poco cuando la costura es exclusiva. Rivas se aferró a la pared con la dignidad que le quedaba. Ortega pidió copias y firmó el retiro del material. Luis, sin que su voz temblara, mencionó el respaldo. «Excelente», dijo la teniente. 2 copias, 2 domicilios judiciales. Al salir, vio a Dana de pie, sin esconderse. «¿Usted fue quien insistió en ver las cámaras anoche?» «Sí». «¿Y quién recibió presiones hoy?» «También». Ortega asintió. «Eso se llama hacer su trabajo, gracias». Dana no sonrió. No era un triunfo, era apenas un respiro. El equipo de crisis se movió rápido. Antes de que la policía cruzara la puerta ya había un comunicado redactado. El señor Moretti lamenta profundamente la confusión ocurrida en el Hotel Orfeo. En su compromiso permanente con la comunidad, realizará una donación significativa al albergue San Miguel. La palabra confusión se repetía como un mantra. Un influencer de estilo de vida publicó una foto vieja con Alejandro repartiendo juguetes. Un periodista de farándula lo defendió con frases que parecían facturas pagadas. Los que más dan son los más juiciosos. El relato empezó a engrasarse. Lo único que podía desajustarlo era una frase simple. «Hay video». Ortega volvió al lobby. Se acercó a Ismael y con el tono neutro de quien ofrece una cuerda sin prometer la cima, dijo: «Vamos a tomar su declaración formal. Y después, si lo desea, podemos acompañarlo a que le devuelvan su dinero. No es mucho, pero es suyo». Ismael asintió con una dignidad que no cabía en sus zapatos gastados. «Gracias, oficial». Alejandro intervino. «Estoy dispuesto a resarcir a este señor con algo más que $1. Podemos hablar de una cantidad importante». Ortega clavó la mirada. «El resarcimiento económico no reemplaza el reconocimiento del delito. Puede hablar de donaciones cuando haya pedido perdón y aceptado consecuencias». La palabra consecuencias sonó rara en aquel vestíbulo, como si alguien dijera lluvia en el desierto. Más tarde, en un comedor discreto del hotel, la jefa de crisis habló con Alejandro en voz de bisturí. «Tenemos 3 frentes: legal, mediático y moral. En legal, el video complica. En mediático, aún podemos encuadrar. En moral, tu problema no es la gente con dinero. Es la gente que trabaja y reconoce lo que vio. La recepcionista, el técnico, el chico de periódicos. No lo subestimes». Alejandro apretó los dientes. «¿Qué sugieres?» «Un acto de humildad que parezca auténtico. No un cheque. Una escena. Algo que reconfigure tu imagen». Alejandro miró la mesa como si fuera un tablero de ajedrez. «Una disculpa pública». «Exacto», dijo ella, «pero calibrada. Con lágrimas no, con vergüenza dosificada. Y que el hotel te acompañe». Alejandro respiró hondo. Lo que le pedían era lo que más le costaba: arrodillarse sin perder la altura del apellido. Rivas, por su lado, peleaba su propia batalla. El dueño del hotel, un extranjero al que llamaban Johnson, lo llamó por videoconferencia desde una oficina con vista a otra ciudad. «¿Qué diablos está pasando en mi lobby?» Rivas tragó saliva. «Una situación con un huésped de alto perfil». «¿Alto perfil o alto riesgo?» «Ambas». Johnson chasqueó la lengua. «Controla el incendio. Si la policía sale con una declaración antes que nosotros, prepárate para buscar trabajo. Y dile a esa recepcionista que los héroes no pagan nómina».
Rivas colgó con la sensación de que alguien le había quitado un ladrillo de la escalera que sostenía su vida. Nico desde la banqueta veía entrar y salir a los trajes. Su mamá decía que la gente importante olía a perfume. Él, en cambio, pensaba que olía a prisa. Se acercó a Ismael y le dio un pedazo de pan que traía envuelto. «No es mucho», dijo, «pero a veces un pan te recuerda que sigues aquí». Ismael lo recibió como quien recibe una firma en la tierra. «Gracias, campeón». Y luego, como si recordara un gesto de su padre, partió el pan en dos y devolvió la mitad. «Para que recuerdes lo que me dijiste. Cuando las máquinas olvidan, hay que tener memoria». Al caer la tarde, las redes ya se partían en dos. Quienes decían, es un montaje contra un hombre de bien, y quienes recordaban, los ricos también roban. La verdad, esa moneda con el borde roto, viajaba de timeline en timeline con la torpeza de lo real. La teniente Ortega terminó los oficios judiciales. El fiscal de guardia, un hombre fatigado que acostumbraba archivar dolores, miró el video 3 veces. «No es homicidio ni fraude millonario», dijo, «pero es simbólico. Y lo simbólico duele donde más les molesta». Autorizó la citación de Alejandro. No era un arresto todavía, era una puerta que se empezaba a abrir con chirrido. Esa noche, en la habitación 1407, Alejandro ensayó la disculpa. Anoche, en un lamentable malentendido, se detuvo. Sonaba como un comunicado, no como un hombre. Intentó de nuevo. «Me equivoqué». La frase se le atoró en la garganta como si fuera una astilla. Su esposa lo miró largo rato y sin juicio dijo, «Tú no sabes decir me equivoqué sin creer que pierdes algo». Alejandro bajó la mirada. Pensó en su padre diciéndole a los 15, «Nunca cedas. El mundo respeta a quien no se dobla». Pero su padre no vivía en tiempos de cámaras omnipresentes. Ismael durmió en un catre del albergue municipal esa noche. El encargado, un hombre con barba cansada, lo reconoció por los rumores. «¿Eres tú el del hotel?» Ismael asintió, incomodado por ser protagonista de algo que no pidió. «Pues si te sirve de consuelo», dijo el encargado. «Aquí a veces nos roban los que vienen con traje a prometer ayuda. Te piden la foto, se llevan el crédito y nos dejan sin cobijas». Ismael sonrió torcido. «Entonces somos vecinos en el robo». «Hermano», respondió el encargado, «el robo no siempre es de billeteras. A veces te roban la dignidad. Esa es más cara». La madrugada trajo consigo un correo, el comunicado oficial del Hotel Orfeo. Rivas lo envió con la esperanza de salvar su cabeza y su alfombra. El Hotel Orfeo informa que ante los acontecimientos de ayer colaborará plenamente con las autoridades. Reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad y rechazamos cualquier acto de discriminación o falta de respeto. Entre líneas se leía el miedo. Entre frases se olía la pólvora. Y entonces algo que no estaba en el guión ocurrió. Alguien filtró a un periodista local el fragmento clave del video. La mano que empuja la cartera, el gesto de impaciencia, el mendigo confundido. El periodista lo subió con un pie de foto simple. «Ustedes vean». No mencionó nombres, no hizo juicio. Puso la moneda en la mesa y dejó que la ciudad decidiera si quería mirarla. Alejandro recibió el enlace a las 5 de la mañana, cuando el sueño por fin lo había encontrado. Abrió el video con las manos frías. No había adjetivos, no había defensa. Solo imágenes. Su rostro, su reloj, su mano. Por primera vez en años sintió que el apellido no protegía. Era un reflector. Se quedó sentado viendo en loop el gesto mínimo que lo desnudaba más que cualquier discurso. La llamada de su jefa de crisis llegó de inmediato. «Cambia todo», dijo ella. «Hoy a las 11 conferencia. Y no habrá donación que te salve si no dices la frase correcta». Alejandro miró la ventana. La ciudad amanecía igual que siempre, pero él ya no. Dana leyó la nota en su celular mientras se ataba el pelo frente al espejo. No sintió alegría, sintió responsabilidad. Sabía que ese video pondría en el centro a Ismael y que Ismael no quería ser trofeo de nadie. Lo buscó a las 7 en el albergue. Lo encontró tomando café en vaso de unicel, tranquilo como quien ha esperado tanto que puede esperar un poco más. «Van a querer usarlo», dijo ella. «Usted decide si se deja». Ismael bebió un sorbo. «A mí no me asusta que me miren. Me asusta que me olviden después». «Entonces elija bien quién cuenta su historia», dijo Dana. «Porque el que cuenta manda». La teniente Ortega, con el mismo cansancio digno de todos los funcionarios que todavía creen, redactó la notificación. Citación formal a Alejandro Moretti por hurto y falsa denuncia. Sencillo en papel, complejo en el mundo. Antes de salir rumbo al hotel, miró el dólar con la esquina rota que habían guardado como evidencia. Sonrió.
no por burla, sino por reconocimiento. A veces, para derrumbar una muralla, basta con la piedra correcta. A las 11 en punto, el lobby del Orfeo se llenó otra vez. Cámaras ahora sí, micrófonos, curiosos. Alejandro apareció con traje oscuro, sin corbata, gesto sobrio. La jefa de crisis, detrás. Rivas, a un costado, calculando su empleo. Dana miraba desde lejos, preparada para irse si intentaban convertir la verdad en espectáculo. Ismael se quedó en la banqueta, no porque le prohibieran entrar, sino porque había decidido una cosa simple. No caminaría otra vez por ese mármol hasta que alguien dijera su nombre sin escupir. La ciudad contuvo la respiración. Alejandro se acercó al podio. El micrófono capturó el primer ruido, un pequeño trago de saliva, y luego, con una voz que no le conocían, dijo: «Me equivoqué». La palabra cayó pesada, verdadera o estratégica. Nadie lo supo de inmediato, pero abrió una grieta por donde al fin podía entrar algo parecido al aire. El silencio posterior a esas 3 palabras fue tan espeso que parecía tener cuerpo. «Me equivoqué». Durante un segundo ni los flashes ni los murmullos se atrevieron a moverse. Alejandro Moretti bajó la vista, como si el suelo le pesara más que el apellido. Frente a él, un enjambre de periodistas se inclinó sobre micrófonos y grabadoras, oliendo sangre. Su jefa de crisis, de pie a su derecha, respiró con alivio teatral. El guión había comenzado bien. Lo difícil vendría después, cuando la emoción ensayada tuviera que sostenerse más de 30 segundos sin desmoronarse. Alejandro siguió. «Le pido disculpas públicas al señor Ismael por un acto que nunca debió suceder. Lo que ocurrió fue imperdonable. No hay excusas». La frase sonaba bien, pero algo en la sala temblaba. Era la diferencia entre admitir un error y entenderlo. Él no lo entendía todavía. Estaba repitiendo lo que debía decir, no lo que su alma sentía. En la banqueta, Ismael escuchaba la transmisión desde el celular de Dana. La imagen mostraba al hombre que le había robado $1 con la esquina rota, ahora hablando de dignidad y valores. Ismael no sintió venganza, solo una tristeza profunda. «Mira cómo se disculpan los ricos», murmuró. «Con cámaras». Dana apretó el teléfono entre las manos. «Lo importante es que la verdad salió». Ismael negó despacio. «La verdad no sale, señorita. La sacan cuando les conviene». Un viento tibio pasó por el albergue, levantando el polvo del suelo. «¿Y ahora qué hará usted?», preguntó ella. «Esperar que la gente recuerde mi nombre antes de olvidarlo», dijo Ismael, y sus palabras flotaron como un rezo sin iglesia. En la conferencia, un periodista levantó la mano. «Señor Moretti, ¿por qué robó $1 a un hombre sin hogar?». La pregunta desató un murmullo eléctrico. Alejandro tragó saliva. «Fue un impulso, un error absurdo, sin sentido. No lo hice por dinero, sino por rabia, supongo». La sala se tensó. «¿Rabia hacia quién?», insistió otro reportero. Alejandro se quedó mudo unos segundos. Era un hombre acostumbrado a responder todo, a dominar las palabras como contratos, pero aquella pregunta no tenía cláusula ni abogado. «Hacia mí mismo», respondió al fin, casi en susurro. No era lo que la jefa de crisis esperaba, pero fue lo más humano que había dicho en años. Mientras tanto, en redes el video del robo seguía multiplicándose. Había quienes lo tomaban como símbolo de justicia. Hasta los poderosos pueden caer. Otros lo usaban para burlarse. Memes del dólar sagrado, clips editados con música irónica. El gesto de Alejandro en cámara lenta se convirtió en tendencia. Su disculpa no logró apagar el fuego, lo avivó. Porque en un mundo hambriento de escándalo, el perdón público es combustible. Esa tarde, una cadena de televisión local transmitió una entrevista improvisada con Ismael. El periodista, más ansioso que respetuoso, acercó el micrófono a su cara. «¿Acepta usted las disculpas del señor Moretti?». Ismael lo miró sin enfado. «Acepto que es humano», dijo, «pero el perdón no limpia la intención. A mí no me robó $1, me robó el lugar de persona». Hubo un silencio breve, y luego el periodista preguntó, «¿Le gustaría reunirse con él?». Ismael sonrió. «Si es sin cámaras, tal vez». Esa respuesta cambió el tono de todo. El público empezó a exigir que el millonario demostrara su arrepentimiento. La jefa de crisis organizó la reunión privada, pero sin decirle a Alejandro que discretamente habría cámaras escondidas. La narrativa debía seguir su curso. El hombre rico redimido frente al hombre pobre que lo perdona. Era el tipo de historia que lavaba reputaciones. Dana, que seguía en suspensión, se enteró por casualidad.
¿Van a filmar al mendigo sin su consentimiento?, preguntó Arribas. No seas ingenua, respondió él. El hotel necesita cerrar el tema. La compasión también se produce. Ella sintió náusea. Sabía que Ismael confiaba en esa reunión como un gesto real. Decidió actuar antes de que la mentira lo envolviera otra vez. Esa noche fue distinta. Alejandro no podía dormir. Por primera vez en años no era dueño de su historia. El sonido de los mensajes, los titulares, las llamadas, todo era ruido. Caminó hasta el ventanal y miró las luces de la ciudad. Se vio reflejado en el vidrio y pensó que esa versión de sí mismo lo observaba con desprecio. Recordó a su padre otra vez, su voz grave diciendo: «Nunca te disculpes, hijo. La culpa es de los débiles». Y pensó en Ismael, en sus manos agrietadas, en la voz quebrada diciendo: «Ese es mi dinero». Por primera vez algo en Alejandro quiso entender, no solo corregir. ¿Qué parte de mí odia tanto ver a alguien que me recuerda lo que fui?, se preguntó. Porque sí, hubo un tiempo, hace 20 años, en que él también dormía en una banca, vendía periódicos y soñaba con no ser invisible. Cuando Dana llegó al albergue al día siguiente, Ismael estaba barriendo el patio. «Van a querer filmarlo», le dijo ella. «Lo usarán como publicidad». Ismael soltó una risa amarga. «Ya lo sé, pero si no voy dirán que soy rencoroso. Y si voy, que me vendí. De todas formas pierdo». Dana lo miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Entonces haga algo que no puedan controlar». «¿Qué sería?», preguntó él. «Hable con él, pero no diga lo que ellos esperan». Ismael asintió despacio. «Tal vez sea hora de robarles un poco de su guión». Al día siguiente, el hotel preparó la escena. Una sala privada, luces cálidas, café recién hecho, cámaras discretas en las esquinas. Alejandro llegó en camisa blanca sin reloj, como si la austeridad fingida pudiera traducirse en humildad. Cuando Ismael entró, el silencio se instaló entre ambos. El millonario extendió la mano. «Gracias por venir». Ismael no la tomó. «Vine porque quiero entender algo», dijo. Alejandro lo invitó a sentarse. «No vine a aceptar disculpas», continuó Ismael. «Vine a preguntar qué vio en mí cuando decidió robarme». Alejandro titubeó. «No lo sé. Tal vez quise recordarme que aún tenía poder». «Y lo tenía», respondió Ismael, «pero lo usó para reducir a alguien que no tenía nada». Alejandro bajó la cabeza. «Pensé que nadie me vería». «Siempre alguien ve», dijo Ismael, «aunque no hable». Dana observaba desde el pasillo, conteniendo las lágrimas. Sabía que las cámaras escondidas estaban grabando, pero también sabía que no habría material útil para el espectáculo. Ismael estaba desarmando la escena con calma. «No necesito su dinero», añadió él, «ni su disculpa. Solo quiero que entienda que un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que hace cuando nadie lo mira». Alejandro levantó la mirada. «¿Y qué hago ahora?» «Empiece por escuchar cuando alguien diga: ese es mi dinero», sin pensar que es una amenaza. El silencio final fue el verdadero clímax. Ninguna palabra planeada por la jefa de crisis sirvió. Las cámaras grabaron un encuentro sin lágrimas, sin abrazos, sin foto heroica. Un diálogo desnudo, sin música. Cuando la jefa revisó el material, frunció el ceño. «Esto no sirve. No hay emoción». Pero en las redes alguien filtró el audio completo. Esta vez Dana. El público escuchó la conversación sin edición. La sinceridad inesperada se volvió viral. No por el drama, sino por su rareza. Dos hombres hablando de culpa sin intermediarios. Esa noche, Ismael caminó hasta la misma esquina donde todo había comenzado. Sacó de su bolsillo un billete nuevo de $1 y lo dobló con cuidado. Lo dejó en el suelo y dijo en voz baja: «Que nadie lo robe esta vez». Luego se alejó entre las luces, invisible otra vez pero distinto. Alejandro, en su ático, miró la entrevista filtrada. No sintió ira, sintió alivio. Tal vez por primera vez no tenía que ganar. Tomó el teléfono, marcó un número y dejó un mensaje. «Dana, mañana quiero hablar contigo, no como jefe, sino como hombre». La noticia del día siguiente no fue el escándalo, sino la calma. El titular decía: «El millonario y el mendigo hablaron sin cámaras». Y por debajo, un subtítulo más pequeño, casi invisible: «A veces la redención no se televisa». El amanecer trajo un silencio distinto al de los días anteriores. No era paz, sino pausa, como si el mundo contuviera el aliento antes de decidir si perdonaba o destruía.
En la azotea del penthouse, Alejandro Moretti contemplaba el horizonte mientras la ciudad despertaba. Había dormido poco, pero algo dentro de él se sentía por primera vez liviano. La reunión con Ismael había sido una especie de espejo, dolorosa pero necesaria. No sabía si era redención o simplemente cansancio. Sin embargo, esa leve sensación de humanidad le duró poco. A las 8 en punto, su teléfono comenzó a vibrar sin descanso. Llamadas de inversionistas, correos de socios, mensajes de su esposa. Los titulares ya no hablaban del robo ni del video, sino de el empresario que lloró ante un mendigo. En la era del cinismo, llorar era peor que robar. «Te destruiste solo», dijo su socio principal por teléfono. «¿Sabes cuánto dinero perdimos hoy? Las acciones bajaron un 12%. Las marcas no quieren asociarse con un tipo que pide perdón frente a un vagabundo». Alejandro apretó el celular contra su oído. «No pedí perdón para ganar nada». «Exacto», respondió su socio. «Y por eso vas a perderlo todo». Su esposa lo esperaba en el comedor, impecable, helada. «¿Qué intentabas conseguir?», preguntó sin levantar la voz. No podía seguir mintiendo. Podías callar. Los Moretti no se arrastran. Alejandro la observó y comprendió que hablaban idiomas distintos. «Tal vez eso sea el problema», murmuró. «Que confundimos dignidad con soberbia». Ella empujó la silla hacia atrás. «No pienso quedarme a ver cómo conviertes nuestro apellido en un meme de compasión». Y se fue, dejando tras de sí el eco seco de los tacones. Mientras tanto, en las calles, Ismael volvía a su rutina con la naturalidad de quien sabe que la fama dura menos que el hambre. Pero algo había cambiado. Los desconocidos lo saludaban con respeto. Los vecinos del albergue lo escuchaban cuando hablaba. Por primera vez su voz tenía peso. Aún así, evitaba las cámaras que lo buscaban. «No quiero ser santo ni símbolo», decía. «Solo quiero trabajar». Sin embargo, su rostro ya circulaba en carteles, campañas y discursos de políticos que nunca lo habían mirado antes. Su historia se había convertido en moneda. Todos querían un trozo del milagro ajeno. Dana, que había sido despedida oficialmente 2 días después de filtrar el audio, encontró un sobre sin remitente frente a su puerta. Dentro había una nota escrita a mano. «Cuando uno pierde el trabajo por decir la verdad, no pierde, se libera. Gracias por recordarme quién era». Y un cheque firmado por Alejandro Moretti, equivalente a 1 año de sueldo. Dana lo miró largo rato antes de romperlo en 2. Guardó solo la nota. No porque odiara al hombre, sino porque sabía que aceptar el dinero era volver al mismo ciclo que había intentado romper. Esa tarde, Alejandro fue convocado por el directorio de su empresa. La reunión fue breve y cruel. «El consejo ha decidido apartarlo temporalmente de sus funciones», anunció el presidente con un tono de piedad ensayada. La exposición mediática dañó la imagen del grupo. Alejandro no discutió. Escuchó en silencio cómo lo despojaban de cargos, de acceso, de oficinas. Solo pidió una cosa: «Quiero dirigirme a ustedes una última vez». Se levantó y habló sin papeles, sin asesores, sin miedo. «Siempre creí que el poder era tener dinero suficiente para no tener que disculparme. Pero descubrí que el verdadero poder es poder decir la verdad y seguir en pie. Ustedes me despiden por debilidad. Yo los dejo por cobardía». El consejo se quedó mudo. Nadie aplaudió, pero nadie lo detuvo cuando se fue. En el ascensor, Alejandro respiró como si hubiera soltado un traje que ya no le pertenecía. Afuera, la prensa lo esperaba. No dijo una palabra. Caminó entre micrófonos, miradas y luces como un hombre que por fin no tenía nada que ocultar. Esa noche, en una entrevista televisiva, Ismael fue preguntado por el futuro de Alejandro. ¿Cree que merece una segunda oportunidad? El mendigo pensó un instante y respondió: «No lo sé, pero si algún día la tiene, espero que no la use para salvar su nombre, sino para salvar a alguien más». Aquella frase dio la vuelta al país. No era un discurso, era una oración. Días después, Alejandro desapareció de la vida pública. Vendió su casa, renunció a los cargos que aún conservaba y fue visto por última vez en un albergue del centro, ayudando a servir comida. Algunos decían que lo hacía por redención, otros por estrategia, pero Dana, que fue a visitarlo una tarde, lo encontró barriendo el suelo, tranquilo. «Pensé que odiabas los lugares donde te reconocen», dijo ella. «Ya no me reconocen», respondió él con una sonrisa cansada. «Y eso es un alivio». En la pared del comedor colgaba un billete de $1 con la esquina rota, enmarcado. «¿Por qué lo guardas?», preguntó Dana. «Porque me recuerda lo que robé de verdad», contestó Alejandro. «No fue dinero, fue respeto,
Fuera, la ciudad seguía su curso. Los autos rugían, las pantallas brillaban, los poderosos seguían haciendo sus tratos. Pero en un rincón del albergue, un hombre que una vez lo tuvo todo servía sopa a un desconocido con la misma mano que antes firmaba millones. Y cada vez que alguien le daba las gracias, él respondía: «No, gracias a ti, me estás enseñando que aún puedo servir para algo». Alguien tomó una foto sin que lo notara. Días después, esa imagen circularía con un título: «El millonario que robó $1 y lo pagó con su vida entera». Pero Alejandro nunca la vio. Ya no le interesaban los titulares, solo el silencio. El invierno se coló sin pedir permiso. En el albergue San Miguel, el aire olía a sopa tibia y cansancio. Alejandro Moretti llevaba 3 meses ahí, cumpliendo con la rutina que antes despreciaba: barrer, servir, escuchar. Cada mañana llegaban hombres y mujeres con las manos frías y las historias rotas, y él los recibía con una sonrisa callada. Ya nadie lo reconocía. Su barba crecida y el gorro de lana lo habían convertido en un anónimo más. Pero dentro de esa invisibilidad, Alejandro había encontrado un tipo de paz que el dinero nunca le dio: la de no tener que demostrar nada. Ismael también seguía en el albergue, aunque no por necesidad, sino por elección. Desde que su historia se volvió símbolo, varios lo buscaron para aprovechar el momento. Políticos, ONGs, periodistas, todos querían usar su voz. Él los escuchaba, sonreía y se negaba con cortesía. «No necesito que mi dolor tenga logo», decía. Empezó a ayudar como voluntario, reparando camas, cuidando ancianos, compartiendo pan. Fue en una de esas jornadas cuando volvió a cruzarse con Alejandro. Lo encontró de pie recogiendo platos. Por un momento, el pasado se congeló entre ellos. «¿Así que ahora lavas platos?», bromeó Ismael con una media sonrisa. «Y tú das órdenes», respondió Alejandro. Rieron los dos no por humor, sino por alivio. El albergue, silenciosamente, se convirtió en su punto de encuentro. Ninguno hablaba de lo que pasó. Se limitaban a compartir tareas. A veces, después de servir la cena, se sentaban en el patio y miraban las luces de la ciudad. «¿Sabes lo que descubrí?», dijo Ismael una noche. «Que la caridad también puede ser egoísta. A veces ayudamos para sentirnos menos culpables». Alejandro asintió. «Yo ayudaba por eso. Ahora solo escucho. A veces basta con eso». Hubo una pausa larga. «Nunca pensé que terminaría aquí», murmuró Alejandro. «Ni yo que terminaría hablando contigo», respondió Ismael. «Pero la vida no pregunta si merecemos las segundas oportunidades. Solo nos las da y observa qué hacemos con ellas». Una mañana el director del albergue se acercó con una carpeta. «El edificio será demolido», dijo con voz resignada. «El terreno fue vendido. Nos dieron 30 días para desalojar». Ismael apretó los puños. «¿Y toda esta gente? ¿A dónde van a ir?». «Dicen que abrirán otro en las afueras», contestó el hombre sin mucha fe. Alejandro escuchó en silencio. Luego dijo algo que sorprendió a todos. «Tengo un terreno abandonado al norte. Si lo permiten, podemos levantar algo ahí». El director lo miró incrédulo. «¿Con qué dinero?». «Con mis manos», dijo Alejandro. «Y con lo que aún queda de mi apellido». Así empezó lo impensable. Alejandro vendió los pocos bienes que no le habían confiscado. Ismael reunió voluntarios. Dana, al enterarse, volvió para ayudar a organizar. Día tras día, bajo el frío y la lluvia, una pequeña comunidad levantó paredes, pintó muros, reparó camas. No era un hotel, pero tenía alma. En el portón, Ismael clavó un cartel hecho a mano: «Casa Orfeo, donde nadie roba a nadie». Cuando Alejandro lo vio, sonrió. «¿Por qué ese nombre?». «Porque hasta las caídas merecen recordarse», respondió Ismael. El nuevo refugio abrió sin prensa ni discursos. Solo una comida compartida, un par de oraciones improvisadas y un silencio agradecido. Alejandro se dedicó a enseñar administración a los jóvenes del albergue. «Si entienden cómo funciona el dinero», decía, «no dejarán que los devore». Ismael lo observaba y en voz baja murmuraba: «¿Quién diría que el ladrón de $1 terminaría regalando su vida entera?». Alejandro lo oyó y respondió con una media sonrisa: «A veces hay que perderlo todo para entender cuánto valía una esquina rota». Pasaron los meses. El invierno cedió su lugar a una primavera tibia. Una tarde Ismael llegó al despacho improvisado de Alejandro con un sobre. «Me voy», dijo. «¿A dónde?». «A abrir un pequeño taller en el barrio viejo. Quiero reparar cosas, dar trabajo a los que duermen en la calle. No sé cómo, pero lo intentaré». Alejandro lo miró con emoción. «Entonces no te detengo, este lugar ya camina solo». Ismael le tendió la mano y esta vez ambos la tomaron.
Gracias por devolverme la fe, dijo Alejandro. No te la devolví, respondió Ismael. Solo te recordé que la habías perdido. Esa noche, cuando el albergue quedó en silencio, Alejandro se sentó frente al marco del dólar roto. Lo observó largo rato. No te cambio por nada, susurró, porque fuiste mi condena y mi salvación. Luego apagó la luz y salió al patio. El cielo, limpio, dejaba ver las estrellas. Por primera vez, el millonario y el mendigo caminaban por caminos distintos, pero con la misma paz. La de haber comprendido que a veces lo que se roba no se paga con dinero, sino con conciencia. Meses más tarde, una carta llegó al albergue. No tenía remitente, solo un billete de $1 nuevo y una frase escrita a mano. Devuelvo lo que me enseñaron a no guardar. Nadie supo si la envió Ismael o Alejandro. Pero en la pared del comedor, junto al billete roto, ahora colgaban $2. Uno imperfecto, otro limpio. 2 pedazos de papel que contaban una historia que ningún titular logró manchar. Y así, entre ladrillos viejos y manos cansadas, quedó grabada la lección que ni el tiempo ni la fortuna pueden borrar. El valor de un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que está dispuesto a devolver. Años después, la historia del millonario que robó a un mendigo se había transformado en una leyenda urbana. En los cafés, los viejos aún la contaban con versiones distintas. Unos decían que Alejandro Moretti había muerto en silencio. Otros juraban haberlo visto caminar por los mercados ofreciendo pan y abrigo a quien lo necesitara. Ninguno sabía que, en una colina al norte de la ciudad, seguía en pie la Casa Orfeo, el refugio que él y Ismael habían levantado con manos heridas y fe renovada. El edificio, de paredes simples y ventanas grandes, no tenía placas ni estatuas, solo una frase pintada en la entrada. Aquí nadie roba a nadie porque todo se comparte. Dana regresó un día, varios inviernos después, el cabello más corto, el mismo brillo en los ojos. Traía una cámara vieja no para filmar, sino para recordar. Dentro del comedor, los muros estaban cubiertos de retratos, rostros de quienes habían pasado por ahí, nombres escritos con tiza, fechas que parecían oraciones. En el centro seguía colgado el marco con 2 billetes de $1, uno roto, otro intacto. Bajo ellos una pequeña placa de madera tallada a mano. El precio de un error puede ser la semilla de una vida nueva. Dana se quedó mirando largo rato. Una niña del refugio se le acercó y preguntó, ¿quiénes eran ellos? Dana sonrió. 2 hombres que aprendieron que robar $1 no era nada, comparado con robarle a otro su dignidad. En ese momento el portón se abrió. Un hombre mayor con gorra y bastón entró despacio. Ismael. Su cabello era blanco, pero la mirada seguía firme. Los residentes lo saludaron con respeto. «Volviste», dijo Dana emocionada. «Siempre vuelvo», respondió él sonriendo. «Aquí dejé lo único que vale la pena, lo que compartimos». Miró el comedor y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Y él?», preguntó. Dana asintió hacia el jardín. «Vas a querer verlo». Bajo un árbol había una pequeña piedra con una inscripción sencilla. Alejandro Moretti, servidor. No había fechas, ni títulos, ni elogios. Solo esa palabra, que antes habría considerado una humillación y que ahora era su mayor conquista. Ismael se arrodilló con dificultad, dejó su gorra sobre la tierra y dijo en voz baja, «Nunca pensé que el ladrón de mi $1 sería el guardián de mi fe». Cerró los ojos un momento y agregó, «Gracias por devolverme la parte buena del mundo». Al caer la tarde, el albergue se llenó de luz dorada. Las sombras se alargaban y los niños corrían por el patio riendo. Dana tomó una foto, el reflejo del sol en el vidrio que cubría los $2 con las risas de fondo. En la imagen parecía que el billete roto y el nuevo se fundían en uno solo, como si el tiempo hubiera cerrado la herida. Años más tarde, esa foto colgaría en una exposición titulada Pequeñas Redenciones. Ismael murió en paz poco después, sentado en la misma banca donde conoció a Alejandro. Lo encontraron con una sonrisa leve y un papel doblado en el bolsillo. En él había una nota escrita con pulso tembloroso. Perdonar no es olvidar. Es no dejar que el pasado te robe el alma. Junto al papel, un billete nuevo de $1. Nadie supo a quién iba dirigido. Hoy los voluntarios del refugio siguen contando su historia. No como un cuento de culpa, sino como un recordatorio. Dicen que cada vez que alguien llega sin nada, le muestran el marco con los 2 billetes y le dicen, «Esto vale $1». Pero enseña lo que ninguna fortuna compra, la vergüenza que sana y el perdón que libera. Y cuando cae la noche sobre la casa Orfeo, el viento pasa por las ventanas abiertas y hace vibrar el vidrio que protege el $1 roto. Suena como un suspiro, o como una promesa cumplida.
Porque al final el dinero se gasta, el poder se oxida, la fama se borra. Pero las manos que alguna vez se encontraron, la del mendigo y la del millonario, siguen sosteniendo, invisibles, el mismo billete que un día cambió dos destinos.